todo lo que es la administración de los bienes del pueblo venezolano, de las finanzas del pueblo venezolano y también sobre el Banco Central de Venezuela. ¿Sucede eso así? Juzguen ustedes. Y no que tengamos un estado raro de cosas en donde un poder ciudadano que tiene que controlar se entra en alianza con un Tribunal Supremo que trata de minimizar o eliminar las potestades de control de la Asamblea junto con el Ejecutivo para entonces que no haya ningún control. De esta manera, lo que se está presentando, a mi parecer, es una tremenda burla al pueblo venezolano que votó en diciembre para que se llevaran a cabo las funciones de control previstas en la Constitución y no que hubiera un saboteo o una alianza de los poderes en contra del único poder que quiere hacer control. Eso es un exabrupto. Entonces, un Tribunal Supremo que limita el nombramiento de los diputados para que no llegue a las 2/3 partes y no los revoque porque hubo un nombramiento inconstitucional con un indebido proceso flagrante, atrevido y descarado, para que entonces no haya control. Un Tribunal Supremo que le dice a la Asamblea que no puede controlar, que su control es político, que su control no es vinculante. Es algo absurdo, inconstitucional, algo un exabrupto gigante. Eso está sucediendo. Eso no es lo que quería el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quería control sobre este estado de cosas que tiene a Venezuela pues decaída. Olivia nos dice, ok, no, ya hablamos con Olivia. Bien, estimados amigos, eso era el marco pues de control que yo quería, digamos, denotar para que nos ambientáramos. Si entramos directamente en la modificación de la ley, yo voy a comentar esta ley, aunque ya ya hubo una aprobación en segunda discusión, pero la nueva ley en la que teóricamente, no la he leído, se recuperan las funciones de control de la Asamblea Nacional sobre el Banco Central de Venezuela. Esa nueva ley todavía no ha sido promulgada. Entonces, pasamos directamente a analizar los puntos de la ley promulgada el 30 de diciembre en donde se eliminan las potestades, prácticamente pues, se eliminan las potestades de control de la Asamblea sobre el Tribunal Supremo, de control de la Asamblea Nacional sobre el Banco Central de Venezuela. Fíjense ustedes, vamos a entrar nada más con el artículo 9 de la ley del Banco Central de Venezuela, en donde dice, no lo voy a leer todo, voy a decir que la integración del directorio del Banco Central de Venezuela deberá ser ratificado. Bueno, vamos a leerlo todo mejor para que lo entiendan, ¿no? El presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela es la primera autoridad representativa y ejecutiva del banco, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 19 del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. Su cargo es a dedicación exclusiva, es designado o designada por el presidente o presidenta de la República para un periodo de 7 años, siguiendo el procedimiento previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley para la integración del directorio, y deberá ser ratificado o ratificada por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. Yo voy a parar allí porque fíjense, el directorio iba a ser ratificado por una mayoría simple, es decir, una mayoría absoluta. Sin embargo, fíjense cómo ya se cercena este derecho de control de la Asamblea sobre el banco cuando este artículo 9 es modificado de la siguiente manera. Y leo. Se modifica el artículo 9 en la forma siguiente. El presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela es la primera autoridad representativa y ejecutiva del banco, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 19 del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. A su cargo es a dedicación exclusiva. Es designado o designada por el presidente o presidenta de la República para un periodo de 7 años, siguiendo el procedimiento previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley para la integración
del directorio. Fíjense, se eliminó de un plumazo el control de la Asamblea en el sentido de que debe ser ratificado por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. Aquí entonces, ¿qué tenemos? No tenemos más que una burla a la intención del pueblo de que hubiera control. Ya vamos a ver más adelante. Probablemente no nos dé tiempo hoy, pero vamos a ver más adelante en el que la obligación del Banco Central de Venezuela de ofrecer las cifras va a quedar prácticamente a su decisión y no a las exigencias de la ciudadanía, a las exigencias de la Asamblea Nacional. Entonces, fíjense, elimino control. Y aquí, ¿quién dice algo sobre esto? Ni se pronuncia el Tribunal Supremo, ni se pronuncia la Contraloría, ni se pronuncia el defensor del pueblo en ese sentido. Entonces queda prácticamente bajo la jurisdicción exclusiva del presidente de la República el nombramiento del presidente y del directorio, como ya lo veremos. Vamos, estimados amigos, a una pausa musical. Continuamos, estimados amigos. Vamos a seguir con el artículo 14. El artículo 14 de la ley anterior, ¿verdad?, me especificaba que las faltas temporales del presidente o presidenta serán cubiertas por el primer vicepresidente gerente o primera vicepresidenta gerente. Me salto a la primera parte del 14 de la antigua ley. La falta absoluta del presidente o presidenta será cubierta por el primer vicepresidente o primera vicepresidenta gerente hasta nueva designación, la cual deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes de ocurrida dicha falta. En los primeros 30 días de ese lapso, el presidente o presidenta de la República someterá a la consideración de la Asamblea Nacional la nueva designación en los términos previstos en este decreto, con rango, valor y fuerza de ley. Fíjense, va a someter a la consideración de la Asamblea. En la modificación de la ley se volaron esto de un plumazo también, otra burla también, como yo digo, falta de respeto al control que se le pedía a la Asamblea, digamos, a través de la decisión en las votaciones del 6 de diciembre. La nueva ley dice: la falta absoluta del presidente o presidenta será cubierta por el primer vicepresidente gerente o primera vicepresidenta gerente hasta nueva designación, la cual deberá realizarse dentro de 90 días siguientes de ocurrida dicha falta. En los primeros 30 días de este lapso, el presidente o presidenta de la República procederá a la nueva designación. Fíjense, ya lo va a designar el presidente, pero no lo va a someter a consideración de la Asamblea. Segunda violación, pues, para mí, de lo que es la actividad de control que debe ejercer la Asamblea Nacional. Vamos, estimados radioescuchas, a un momento de publicidad. Decimos que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Tributaria, Laboral, Mercantil, Contencioso Administrativo y Funcionarial. En VIA tenemos
un equipo excelente de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Bien amigos, continuamos. Fíjense cómo cada artículo de los que vamos a ir analizando va a presentar, desde mi punto de vista, una violación, una alteración a esta potestad, a esta función de control de la Asamblea Nacional sobre el Banco Central de Venezuela. Lo mismo vamos a ver en el artículo 15, en relación a los miembros del directorio. Dice que vamos a ir a la primera parte del artículo 15 de la antigua ley. Los miembros del directorio, incluyendo al presidente o presidenta del banco, podrán ser ratificados en sus cargos una vez culminado su periodo sin que se haya efectuado su ratificación. El presidente o presidenta y los miembros del directorio permanecerán en sus cargos hasta que se designen sus respectivos sustitutos. Dicha designación tendrá lugar en un plazo no mayor de 90 días. Salto al segundo aparte. En los primeros 30 días de este lapso, el presidente o presidenta de la República someterá a la consideración de la Asamblea Nacional la respectiva designación para el cargo de presidente o presidenta del banco, para lo cual se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9. Y ya leemos en el artículo 9, ¿verdad?, que también hay una consideración por parte de la Asamblea, quien puede rechazar ese nombramiento. Pues si nos vamos al artículo 15 de la nueva ley, leemos su primera parte. Los miembros del directorio, incluyendo al presidente o presidenta del banco, podrán ser ratificados en sus cargos una vez culminado su periodo sin que se haya efectuado su ratificación. El presidente o presidenta y los miembros del directorio permanecerán en sus cargos hasta que se designen sus respectivos sustitutos. Dicha designación tendrá lugar en un plazo no mayor de 90 días. En los primeros 30 días de este lapso, el presidente o presidenta de la República procederá a la respectiva designación para el cargo de presidente o presidenta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9. Volado, como decimos en criollo, se voló la participación de la Asamblea Nacional. Así lo vamos a ver sucesivamente y vamos a continuar con este análisis comparativo, artículo por artículo, de la nueva ley del Banco Central de Venezuela, en comparación, por supuesto, como ya lo dije, con la ley anterior, hasta que sencillamente se promulgue la nueva ley. Si se promulga de aquí al martes, entonces no continuamos, porque ya quedará en vigencia la nueva ley. Aunque hay personeros por allí que tratan de tergiversar las funciones de los diferentes órganos y entes de la administración pública, cuando se dice, por ejemplo, esa ley no se va a aprobar porque no se cuenta con la Fuerza Armada, ustedes no cuentan con la Fuerza Armada, como si la Fuerza Armada tiene que ver pues con la aplicación o con que se promulgue o se aplique una ley que ha sido debatida y discutida y aprobada por la Asamblea Nacional. Bueno, estimados amigos, queda mucha tela que cortar sobre este asunto de la ley del banco. Vamos a continuar con su participación, porque la idea es que ustedes vean punto a punto cómo una Asamblea Nacional saliente promulga una ley en la que se elimina prácticamente sobre un ente, sobre el instituto emisor, esa potestad de control. Bien, estimados radioescuchas, hemos llegado así, lamentablemente, al final de nuestro programa Gerencia Pública, presentado gracias a
VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. A Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Y a Fedcom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Giovanni Pacheco. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por su Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela, 48 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual.